Bienvenidos a Puerto Cultura. Nos encontramos en Difusora Soriano 1210 AM, Poder de Radio. Hemos llegado aquí para acompañarlos, como cada sábado. Mi nombre es Daniel Fernández Corch y junto a Sandra Rush, Paula Enoder y Gabriel Aguirre vamos a contarles, como siempre lo hacemos, sobre la vida y la obra de algunos artistas, también sobre personalidades que nacieron en nuestro país y muchas de ellas han nacido aquí en el departamento de Soriano y que han realizado de sus vidas esa conexión con lo cultural, con la vida social, en la que Sandra Rush sábado a sábado viene rescatando, porque una manera de recordarlos es saber que todavía están aún con nosotros. Te invito a quedarte aquí los próximos 60 minutos y dejarte llevar por todas estas historias, toda esta información que te vamos a contar, porque estás a punto de desembarcar en Puerto Cultura, ese espacio entre el cielo y la tierra que hemos generado para ustedes. Aquí en Difusora Soriano 1210 AM, poder de radio y poder de conocimiento. Como ya saben, el programa está conformado por 4 bloques. El primero es Expresión Viva, donde Sandra Rush nos va a contar sobre la vida de aquellas personas ilustres, comprometidas y de vez en cuando algún cuento. En Secretos de la Lírica, la soprano Gabriela Aguirre hoy nos va a traer la segunda parte de la vida y la obra de Plácido Domingo, que es una vida muy rica en acontecimientos, en experiencias de vida, en su formación como estrella de la ópera, ¿no? Ella tiene mucha documentación, así que seguramente nos lleve este programa y quizá el próximo. En Palabras en Red, Paula Enoder nos acerca a la vida y a la obra de la escritora uruguaya Giselda Sani. Y en el último segmento, La Lupa Literaria, les voy a contar sobre un clásico de la literatura como lo es Cumbres Borrascosas de Emily Brontë. Aquellos que quieran sintonizarnos desde todo el mundo, hoy les podría decir, como ya saben, no tienen más que acceder a la página web y es www.difusorasoriano.com.uy. Y recuerden que después de la salida al aire subimos el programa a YouTube, donde pueden escucharlo, compartirlo, dar un me gusta, como se estila decir, y bien, que esto siga difundiéndose. A continuación, entramos en el primer segmento del programa de hoy con Expresión Viva. Sandra Rush ha preparado para ustedes una gran sorpresa. Siempre es una gran sorpresa lo que tiene Sandra Rush, que es como un ratón de biblioteca, ¿no? Siempre está... es parte de lo que realmente también es, ¿no? Además de escritora y comunicadora, es escribana. Y como escribana siempre está buscando ahí la letra chica. ¿Qué es lo importante que tiene para decir hoy Sandra Rush? Bien, es algo que, como siempre, nos va a sorprender a todos. Adelante, Sandra, que te esperamos aquí con gran atención y bueno, con esa curiosidad, porque realmente hoy nos vas a sorprender. A mí, a todos nosotros y a ustedes. Muchas gracias, Daniel. Un gran saludo para todos los amigos de la 1210. Le cuento que hoy estoy grabando esta entrega que les voy a hacer desde Buenos Aires, porque vinimos a participar con mi amiga Sonia Rodríguez Bentancur de la presentación de un libro, de un trabajo que hicimos juntas en la Feria Internacional del Libro. La verdad que fue una experiencia increíble, pasamos muy muy bien, muy lindo. Y este cuento, esta narrativa que les voy a leer, forma parte de ese libro que presentamos, que se llama Silencios que duelen, secretos que matan. Pero este es uno que por suerte no tiene muchos secretos ni muchos silencios. Es bastante autobiográfico y creo que ustedes también lo van a sentir suyo a medida de que se los vaya compartiendo. Se llama Aromas que hablan. Cuando era niña, los días de lluvia eran una fiesta. Más de una vez, frente a un cielo plomizo que no quería descargar eso que desencadenaba tantas emociones y aventuras, recurría a un rito que para mí no fallaba: la danza de la lluvia. Salía al patio y al mejor estilo de un brujo indio invocaba al dios de la lluvia, entre bailes y cantos. Los demás me observaban riéndose y burlándose de mí,
Pero a mí no me importaba, seguía con mi actuación. Sabía que lo lograría, porque sentía en el ambiente ese olor a tierra mojada que tanto me gustaba. Empezábamos a disfrutar lo que vendría entre risas y alboroto, los aromas y las típicas tortas fritas que mamá amasaba fuera invierno o verano. Con mis hermanos competíamos a ver quién hacía el muñeco más lindo con ese trozo de masa que con tanto esmero moldeábamos, aunque el resultado no fuera el esperado. A veces salían sin cabeza, sin un brazo, sin los botones diseñados para decorar su vestido o su camisa, pero bueno, seguro no estaban bien pegados. El olor a grasa se mezclaba con el fecundo aroma a tierra mojada que nos regalaba la lluvia. La diversión estaba asegurada. En invierno, con la estufa chisporroteando, la veíamos caer detrás del vidrio mientras jugábamos abrigados de cuerpo y alma. Si era verano, nos dejábamos alcanzar por las gotas que nos empapaban de la cabeza a los pies, regalándonos el alivio a tanto calor. A la 1, a las 2 y a las 3, a correr por la vereda. Era una cita a la que no podíamos faltar. Con los niños de la cuadra nos desafiábamos a ver quién llegaba más lejos, deslizándonos por la corriente de agua que se formaba en el cordón de la calle. Ganaba mucha fuerza en la bajada y arrastraba tierra y alguna cosa más que se juntaba. Los trozos de vidrio traicionero nos dejaban su marca más de una vez, pero no nos detenían. La inocencia decía presente, la libertad también y la inconsciencia también. Cosas simples que nos hacían ricos y plenos, que nos hablaban del olor a tierra mojada, del olor a la vida. ¿Quién no disfrutó en la niñez de jugar bajo la lluvia? Una y otra vez ese aroma me transporta a aquellos días y me sorprende mirando caer las gotas con una sonrisa traviesa. Hoy enseño a mis nietos la danza de la lluvia. Bueno, espero que les haya gustado y el próximo sábado nos encontraremos con la columna habitual de algún personaje que por ahí tengamos olvidado y vamos a hacerlo expresión viva. Que tengan muy buenas noches, muchas gracias por estar ahí y seguimos en contacto. A continuación, en el segundo segmento de Puerto Cultura, vamos a acercarnos al mundo mágico de la lírica. Y para esto ustedes ya la conocen, ya hace meses que estamos al aire y sé que la siguen. Y vamos a encontrarnos con Gabriela Aguirre, una cantante lírica sorprendente, integrante de Ópera Nostra y de Lírica Montevideo, quien con su grupo cada jueves de cada mes en el Ateneo de Montevideo nos entregan unas propuestas musicales realmente maravillosas, con invitados de lujo como músicos y cantantes del coro del Sodre, algunos independientes, pero realmente dejándonos, como les decía recién, un espectáculo realmente de muy alto nivel. Creo que muchos de ustedes también la conocen, junto a su esposo, a Federico, porque se ha presentado en Soriano, y seguramente ahora con la inauguración del Ateneo de Soriano, ellos van a estar por allí de vez en cuando y ustedes podrán disfrutarlos. Como les anuncié al comienzo, Gabriela Aguirre hoy va a continuar con la segunda parte de la vida de la gran estrella de la ópera, como lo es, como lo fue, como sigue siendo, Plácido Domingo. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos oyentes, bienvenidos al espacio de la música en este programa. Estoy muy contenta, tengo grandes novedades esta semana. Grandes novedades, cosas para contar, datos curiosos, información que encontré diferente a lo que más o menos venía manejando en cuanto a datos. El programa pasado estuve hablando de la vida de Plácido Domingo. Estuve hablando a rasgos generales, algunos datos de sus comienzos. Dado su nombre y por todas las cosas que ha hecho,
necesité hacer más de un programa para él, igual que con María Callas, porque es mucha información y bueno, no quería que se les perdiera nada o ni perder nada de las cosas importantes y lindas que ameritan contar, ¿no? Acerca de esta gran estrella de la ópera de todos los tiempos. Porque si vamos a solamente quien no conoce mucho del género, sí, Plácido Domingo está asociado y muy asociado al género, dado que él fue uno de los grandes tres tenores, ¿se acuerdan? El trío famoso por allá por los años 80, que era de Luciano Pavarotti, José Carreras y Plácido Domingo, que bueno, eran muy populares en su tiempo. Después no se conoce mucho más de él, entonces es interesante y oportuno llevarles un poquito de todos esos datos para enriquecer un poco lo que es bueno, ese aprendizaje colectivo que es lindo enriquecer sin dudas, ¿no? Bueno, empiezo contándoles, creo que no les conté, que su tipo de voz es de tenor dramático. Las voces se encasillan, como estuvimos hablando. El tenor dramático tiene una voz muy fuerte, muy potente y oscura, tirando a más bien a la tesitura grave, ¿tá? Con unos potentes agudos, tiene una voz muy particular. Él es miembro de la Real Academia de Artes de San Juan, de Artes de Fernando, ¿sí? Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias, Academia de las Artes Escénicas de España y obviamente que pertenece a los tres tenores, ¿no? Su discografía es de Philips Classic, Deutsche Grammophon y Decca Records. Los datos curiosos e interesantes es que se acuerdan que en el anterior programa les conté que empezó a estudiar de muy pequeño. Bueno, encontré otros datos también interesantes que dice que desde los 5 años él participó en zarzuelas con sus padres, ya que estos se dedican también a la música. Yo no sé si recuerdan, también les conté que su papá y su mamá se dedicaban a la música, a la zarzuela. Eso sin duda ayudó a que su formación fuera de excelente nivel, que tuviera una formación muy completa. Él puede hablar muchísimo de música y es el gran maestro de la música. Y sin dudas que la cuna de de ese torrente y el caudal de talento que tiene él viene de sus papás también, ¿no? La herencia que ellos tienen en cuanto a, bueno, de la parte biológica, quizá talento musical, y después de haberse formado también dentro del palco escénico, como dicen los italianos, ¿no? Dentro del escenario. De tan chiquitito, porque los datos que he recabado dicen que él desde los 5 años ya subía al teatro de zarzuela con sus papás, que cantaba como barítono en ese momento, y bueno, y sin dudas que él adquirió todo ese conocimiento dentro del escenario desde muy chiquitito. Bueno, otro dato curioso que encontré es que, recuerdan, en el anterior programa también les estuve contando que él tuvo una tentativa de ser jugador de fútbol. Parece que Plácido Domingo también quiso ser torero. No hay muchos datos acerca de eso, no explican mucho más, pero bueno, fue al parecer otra tentativa que quiso, pero no, fue un poco fallida quizás porque no hay muchos datos acerca de eso. Eh, bueno, también recibió ofertas para hacer cine. Su primer papel de ópera fue Alfredo de la Traviata y a partir de ese momento comenzó una fulgurante carrera eh, que lo llevaría a los principales escenarios del mundo. Se casó con la famosa cantante Marta Ornella y ha participado en más de 85 papeles operísticos diferentes.
Tiene un gran don de dar el realismo a sus interpretaciones. Su voz posee una gran belleza y color. El gran director Franco Sefirelli, que es un director muy conocido italiano, dijo que, bueno, es un equilibrado artista dramático que canta. ¿Ah? Cumple con todas las cualidades artísticas necesarias para ser un artista completo en su máxima expresión. Canta, es bien parecido, su voz es muy fuerte y potente, es además un excelente actor, entonces se desenvuelve muy bien dentro del escenario, tiene una musicalidad increíble también, conoce muchísimo de música, entonces es muy, muy completo. Él se ha destacado en grandes roles para su cuerda de repertorio francés, por ejemplo, como Carmen, Sansón y Dalila, en italiano, Don Carlo, Otello, Tosca, entre otros, y también repertorio wagneriano, que es uno de los más difíciles de abarcar por su gran compromiso vocal. El repertorio de Wagner eh, es muy difícil, vamos a decirlo, ¿no? Para cantar. Se necesita tener una preparación vocal muy, muy importante, porque Wagner tiene mucha orquesta, suenan mucho los instrumentos muy fuertes, entonces hay que tener una preparación técnica para poder cantar Wagner increíble. Y es una de las cosas más difíciles y al parecer, bueno, Plácido Domingo también se dedicó a eso. En la asociación artística con Luciano Pavarotti y José Carreras, actuó en numerosas ocasiones en macro conciertos bajo el epígrafe de los tres tenores. Y a partir de 1973 y cada vez con mayor frecuencia, se dedicó a la dirección de orquesta. Su formación musical es muy completa y el maestro en todo aquello que tenga que ver con el mundo de la música, asesora teatros, organiza grandes eventos, interviene en películas, cultiva géneros ligeros, también, interviene en películas, hay infinidad de películas en donde está él, de género lírico. Ha protagonizado incluso las versiones cinematográficas de La Traviata, de Otello y de Carmen en el Teatro de la Maestranza en 1992 y presentó su versión de Un ballo in maschera, Baile de las Máscaras de Verdi, ese mismo año y participó también en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Sin duda que, bueno, tiene una vasta trayectoria, ¿no? Se me queda siempre muy corto cuando tengo que dar estos datos tan interesantes y tan lindos y llevárselos a ustedes. Les deseo muy buena semana. El programa que viene va a ser sorpresa, les traeré una linda sorpresa para todos ustedes como tema y los espero entonces el sábado próximo. Si Dios quiere, un saludo para todos y muy buena semana. Seguimos en Puerto Cultura, en Difusora Soriano 1210 AM, y en el tercer bloque del programa recibimos a Paula Enoder aquí en Palabras en Red, donde nos va a contar sobre la vida y obra de Giselda Zani, quien también fue diplomática, como muchos artistas uruguayos, o muchos artistas también en el mundo lo son. Giselda Zani además fue integrante de la generación del 45, una mujer realmente muy culta, que estudió mucho y muy bien en su momento y se destacó por ello. Además fue una de las primeras críticas de cine que tuvimos, pero bien, para saber y profundizar en todo esto, nada más ni nada menos que una entendida en el tema como lo es Paula Enoder. Giselda Zani. Giselda Zani nació en Génova, Italia, en 1909 y murió en Mendoza, Argentina, en 1975. Fue una poeta, cuentista, ensayista, periodista, crítica cinematográfica, militante y diplomática uruguaya.
Hija del empresario industrial italiano Pirro Ozzani y Clotilde Maggiolo, tuvo una educación refinada que le permitió iniciarse a temprana edad en el mundo de las letras. Fue una niña muy mimada, de un hogar próspero, que se movió en la alta sociedad, a quien no le faltó la educación sólida de la época ni viajes a Europa. En cuanto a la política, militó primero en el Partido Comunista y luego en la agrupación de la Juventud Colorada, Dr. Eduardo Blanco Acevedo, integrando lista junto a Carlos Real de Azúa. En el estruendo de esa militancia política, Giselda conoció a su futuro marido, de quien tomaría el apellido Belker para firmar su único poemario. Adhirió al catolicismo en su edad madura. Se movió en los círculos intelectuales de su época, estuvo en contacto con Jules Supervielle y Esther de Cáceres, Eduardo Diste y Enrique Amorim, y fuera de fronteras mantuvo correspondencia con cineastas como Luis García Berlanga y Vittorio De Sica, con escritores y críticos como Beatriz Guido y Guillermo de Torre. Alguna fotografía en blanco y negro la registra junto a Jacques Prévert, José Bergamín y Pablo Picasso. Sus primeros pasos en el periodismo los dio en revistas deportivas, escribió en La Mañana, El Diario, Cine, Radio Actualidad y Marcha, entre otras. Fue pionera de la crítica cinematográfica. Destaca su pasaje por radio El Espectador, donde se explayó sobre cine y arte. Integró la generación del 45 en la llamada narrativa femenina junto con Armonía Somers y María Inés Silva Vila, como aparece en Capítulo Oriental número 34, dedicado a los cuentistas del 45. Publicó muy poco, un solo poemario, La Costa Despierta de 1930, con el nombre Giselda Belker, apellido de su marido de entonces. En 1958 publicó su único libro de cuentos en Buenos Aires, Por Vínculos Sutiles. Con este libro ganó el primer premio del concurso literario de la editorial MC en 1957. Incursionó también en el ensayo y publicó La cárcel del aire, 1938, sobre la pintura del artista florentino Giotto di Bondone, Pedro Figari, 1944, sobre la obra del gran pintor uruguayo, de la poesía de Esther de Cáceres, 1945, entre otros textos. Alberto Zunfelde destacó que fue una mujer que todo lo ha leído y lo sabe todo, en su desempeño como conferencista y ensayista de gran erudición. Sobre el contexto y la recepción de su obra, Laura Fumagalli, en Transgresión y Castigo en la narrativa de Giselda Azzani, afirma que interés que fue escaso desde un principio y que no parece haber aumentado en forma significativa en los años transcurridos desde la década del 50 en que publicó su último libro. El lugar, tal vez modesto en exceso, que Giselda Azzani ocupa en el canon literario uruguayo se sustenta en algunas líneas de corte condescendiente en las que Alberto Zunfelde destaca, más que la calidad de lo escrito, la amplia cultura, la inteligencia y la exquisita sensibilidad de la autora. Emí Rodríguez Monegal y Ángel Rama se limitan a mencionar su labor como ensayista. A su vez, Rama, pionero de la reivindicación de los raros de la literatura uruguaya, no incluye a Giselda Azzani en la primera antología que rescata la validez e importancia de una línea secreta dentro de un corpus caracterizado en general por el realismo. Solo Arturo Sergio Vizca intenta un análisis algo más profundo de su narrativa, señalando la destreza para la estructuración del relato
y el dominio del lenguaje, y procurando dilucidar los mecanismos a través de los cuales hace su aparición lo fantástico. Mirando la obra de Gisela Azzani desde la perspectiva de los estudios de género, Laura Fumagalli señala que, tradicionalmente, constituido en el otro, alienado de aquellos discursos que lo construyen, el sujeto femenino ha tendido a reproducir esquemas ajenos. Un incipiente discurso propio parece perfilarse en la narrativa de Gisela Azzani, con lo cual esta autora se suma a un proceso que otras mujeres habían iniciado, no sin dificultades, y a costa muchas veces de convertirse en objeto de escándalo. No se encuentra Gisela Azzani entre las escritoras, ya sea poetas o narradoras, que supieron conmover a la sociedad uruguaya. En el ya citado capítulo oriental número 34, Los cuentistas del 45, la crítica literaria ha dicho: Gisela Azzani, 1909, ha publicado un solo libro de cuentos, Por vínculos sutiles, 1958, que le valió el premio MC 1957. De 7 cuentos que forman el volumen, el mejor es Verano. Tal vez, si no fuera por este largo relato, Por vínculos sutiles, no sería recordado sino como un libro escrito con elegancia y con envidiable oficio, con algún cuento francamente sugestivo. La Casa de la Calle del Socorro postula una extrapolación temporal, acorde con la tónica de la obra, radicada en la equidistancia entre la realidad y la fantasía. Sobre su único libro de cuentos, Por vínculos sutiles, Fumagalli afirma que, por otra parte, sus cuentos fueron rápidamente catalogados y archivados como fantásticos, sin profundizar en los aspectos inquietantes que el género conlleva. Y agrega: en su único libro de narrativa, Gisela Azzani reitera en clave discreta y sutil tramas que presentan a sus personajes apartándose de los códigos establecidos para iniciar un proceso de búsqueda que concluye indefectiblemente con la ruina, a veces espectacular, a veces solapada, del transgresor. Para cerrar entonces, vemos cómo una escritora quedó nuevamente olvidada a pesar de algunos intentos de traerla al presente. Sería de esperar que las nuevas generaciones de críticos literarios cuestionen esta situación y la rectifiquen. Bien amigos, hemos llegado al final del programa de hoy y siempre con un análisis literario, sobre todo algún clásico como en esta oportunidad, y como ya les mencionara al comienzo, vamos a ver un poco Cumbres borrascosas de Emily Brontë, una novela oscura, o muchos la denominan así, ¿no? Un clásico publicado en el año 1847, ¿no? O sea que estábamos a 176 años, creo, de su publicación, que en su momento fue bajo el seudónimo de Elizabeth, un recurso utilizado en el siglo XIX por las hermanas Brontë para eludir la censura y los prejuicios, sobre todo, que se tenían hacia las mujeres escritoras. Con Cumbres borrascosas sucede que tanto la crítica como los lectores no alcanzaron a entenderlo en su momento. En el momento de la publicación del libro, comienza a circular con gran dificultad, y ya vamos a ver por qué. Como dije al comienzo, lo hallaron un poco frío, un poco oscuro, los personajes estaban construidos, o mejor dicho, se desempeñaban con una moral que no se ajustaba a lo que la sociedad victoriana establecía
para lo que eran las publicaciones de su momento, ¿no? No era que no pasaran las cosas que Emily contaba en el libro, pero no eran las cosas que se escribían. Entonces, eso fue lo que llenó un poco de estupor y la gente como que rechazó el libro. Tampoco se estaba familiarizado en ese momento con los distintos puntos de vista con que había sido construido cada uno de sus personajes. Sin duda, Cumbres Borrascosas era una novela totalmente innovadora, y eso es lo que muchas veces ocurre. Por eso el éxito, por así decirlo, ¿verdad? Que a veces el éxito no está en las ventas, sino que el éxito de la aceptación, en este caso, de una obra literaria, se tiene con el tiempo. Pero al pasar de los años, Cumbres Borrascosas fue comprendida y terminó ganándose un lugar en el universo literario. Aún hoy es uno de los clásicos más leídos y estudiados, además. La historia trata sobre dos familias que viven al norte de Inglaterra, en una zona distante y sometida a condiciones meteorológicas muy adversas, en un lugar muy árido, lo cual genera también un clima y una atmósfera narrativa bastante perturbadora, también oscura, como ya dije en 2 oportunidades, pero bueno, creo que es un buen calificativo. Y todo esto que hace impregna tanto a sus personajes como a lo que sucede en la obra. Estas dos familias estaban enfrentadas, cosa común en aquella época y en esta. Entonces, estas familias estaban enfrentadas desde hacía mucho tiempo y desde hacía varias generaciones. Y todo gira en torno a un niño que es adoptado, un niño salvaje, que es adoptado por la familia cuando es muy pequeño. Y la otra familia son los Linton, ¿no? ¿Qué ocurre? Este niño crece y nace con un sentimiento de venganza. Esto es lo que lo arrastra a todos a esa tensión donde se viven y se generan problemas muy complejos, problemas de la vida. En los territorios en donde viven estas dos familias hay una granja que es alquilada por el señor Lockwood, y la granja se llama Los Tordos. Como ustedes saben, Tordo es un pájaro negro. Esto también es un símbolo que contribuye a la atmósfera que Emily Brontë está describiendo, ¿no? Este personaje, Lockwood, conoce a quienes viven allí y se da cuenta que son personas muy extrañas, realmente extrañas, muy antisociales, unos raros, gente hosca, además de muy mal carácter. Este inquilino, el señor Lockwood, le llama la atención y comienza a averiguar el motivo de su comportamiento, sobre todo de esta gente, ¿no? Sobre todo porque se trataba de personas muy jóvenes. Y allí aparece otro personaje que le cuenta al señor Lockwood todo lo que ha ocurrido entre esas dos familias. Y esto explicaría el tipo de comportamiento en quienes habitan en la mansión llamada Cumbres Borrascosas. A partir de allí, tanto el señor Lockwood como Helena Dean, un personaje secundario, se convierten en narradores parciales y también subjetivos de la historia. Ellos serían quienes se encargarán de analizar la historia como lo haría el lector, con lo cual su autora nos facilita mucho haciéndolo de esa manera. Como siempre digo, todo lo que crea un autor está relacionado con su propia vida, y aquí hay muchos puntos en común con la autora Emily Brontë. Tanto ella como sus hermanas crecieron en un entorno alejado y difícil. También fue muy difícil su vida. Padecieron desgracias familiares que las mantuvieron en una condición como las que ella describe en sus personajes, y eso fue la que las motivó a escribir, a utilizar la literatura como un agente de expresión para comprender también su propia vida,
cosa que hacen todos los escritores también, ¿no? La mayoría. No importa el género. Las hermanas Brontë vivieron durante algún tiempo en un orfanato donde se enfrentaron a determinadas penurias, además padecieron tuberculosis, incluso tiempo después la propia Emily Brontë, debido a las secuelas de esta enfermedad, fallece, e incluso un año después de haber publicado este mismo libro. Esta novela, Cumbres Borrascosas, fue escrita en su gran parte mientras Emily esperaba que llegara su hermano, su único hermano varón, que solía irse en el día y volvía en la madrugada, y además era alcohólico, era adicto al opio. Ella quedaba despierta toda la noche aguardando a que su hermano volviera para atenderlo después de sus andanzas desenfrenadas por el pueblo. Cuento esto porque refleja la preocupación de Emily y podemos notar cómo la autora lo reflejó en sus personajes y en la trama de la novela. Notamos cómo, además de ser Cumbres Borrascosas una ficción, es también el fondo del pozo de Emily Brontë. Ese fondo al que a diario debía sumergirse por las preocupaciones familiares en las que se hallaba, trasladando al lector ese mismo dolor y esa realidad que ella vivía. Los personajes de Cumbres Borrascosas están aislados por la propia geografía que describe en el lugar donde se desarrolla la historia, ese lugar en el que viven, bajo un intenso frío, mucho viento, niebla, un lugar oscuro, continúo diciendo, ¿no? Ellos no se pueden alejar más de 4 o 5 kilómetros porque sus propias vidas corren riesgo debido al clima totalmente inhóspito. Es así como lo describe Emily en Cumbres Borrascosas. Este hecho es lo que intensifica la relación entre las dos familias. Para ellos, todo lo bueno y todo lo malo del mundo se encontraba en ese territorio, y todas sus frustraciones, amarguras y desdichas pasaban por lo que ocurre entre ellos. Estas dos familias viven su micromundo allí y no tenían a nadie más a quien recurrir. El personaje principal, Heathcliff, está muy bien construido. No es fácil olvidar una persona así. Creo que es uno de los antihéroes mejor pensado de todos los que se han creado. Es un personaje muy, ¿cómo les podría decir? Muy castigado, ¿no? Es un personaje muy difícil de ponerse bajo la piel de él, ¿no? De empatizar con él. Además es muy dañino, es un hombre frío, es malo, y por más que el lector espere que pueda ocurrir algo bueno con él, lo cierto es que no sucede nada así. Como tantas veces que también esperamos cosas de otros que nunca se dan. Lo otro interesante que ocurre en esta novela es que todos estos personajes conflictivos que encontramos no son como otros que podemos leer en otras novelas del siglo XIX. Ellos se insultan, se atacan, son realmente miserables, muy activos en sus discusiones, como podrían ser o como son los personajes de hoy, ¿no? Y eso es lo que también la hace muy actual a esta novela. Cumbres Borrascosas es un libro, vuelvo a insistir, oscuro, desde esa perspectiva de la condición humana. Y ahí queda todo expuesto, y es lo que lo hace una novela atemporal. No tiene nada que ver con la novela, por ejemplo, de Frankenstein, de Mary Shelley, donde hay cierto romanticismo. Acá no lo hay. Los libros de Jane Austen, todos conocemos, por ejemplo, a ver, confieso que el lector desprevenido podrá pensar que es una novela romántica, me quedé pensando en eso, pero lo cierto es que Cumbres Borrascosas no lo es, ni cerca. Es una novela que resalta el lado oscuro de
de las personas, ¿no? Pues me quedé pensando en esta situación. Así que, bien, amigos, los dejo con esta novela que realmente nos pinta una situación del siglo XIX, donde todos sus personajes, todo lo que ocurre, todas esas discusiones que mencioné, y además el vocabulario que utilizan, es muy similar a cómo podría ocurrir hoy. Esto nos demuestra una vez más que el tiempo pasa, pero las personas siguen siendo las mismas. Espero que hayan disfrutado esta apreciación sobre Cumbres Borrascosas y nos encontramos el próximo sábado. Bien amigos, hemos llegado al cierre del programa de hoy y salvamos, como siempre lo hacemos, de Puerto Cultura en la búsqueda de nuevo material para el próximo sábado y así poder disfrutar nuevamente, una vez más, junto a ustedes, de estas aventuras literarias que nos hemos propuesto realizar. Porque de eso se trata, de disfrutarlo, de compartir, de estar un buen rato con ustedes, así, entre amigos, una noche de sábado, compartiendo estas palabras, tal vez un mate, un café, un té, un plato de comida, o simplemente escuchando la radio en el lugar en que se encuentren. Nos vamos y vamos a traer una consideración que me pareció muy interesante sobre algo que dijo en un libro un escritor español, Carlos Luis Zafón. Dijo algo muy interesante que no quería dejar pasar. Fíjense en esto. Cada libro, cada volumen que ves aquí tiene un alma. El alma de las personas que lo escribió. O sea, el alma de las personas que escribieron esos libros, de aquellos que lo leyeron también, vivieron y soñaron con él. Cada vez que un libro cambia de manos, cada vez que alguien baja los ojos a esas páginas, ese espíritu crece y se fortalece. Me parece algo maravilloso. Esto está en un libro que se llama La sombra del viento, como dije recién, del escritor español Carlos Luis Zafón. Zafón con Z, por las dudas a aquellos que no lo conozcan. Agradecemos a la dirección de Difusora Soriano 1210 AM por este espacio en el que hemos desembarcado para realizar Puerto Cultura y también al equipo de producción que nos ayuda cada semana a poderlo subir a YouTube. Nos despedimos en nombre de Sandra Rush, de Gabriela Aguirre y de Paula Enoder. Les damos las gracias por acompañarnos y volvemos a saludar a nuestros amigos en el residencial Ricardo J. Braceras, que sabemos que están allí escuchándonos. Soy Daniel Fernández Corch y desde la 1210 AM, Difusora Soriano, les digo adiós. Nos encontramos el próximo sábado en otra nueva entrega de Puerto Cultura, un espacio al resguardo del olvido. Pero no se vayan, que queda mucha más programación aquí en Difusora Soriano, porque hoy es sábado y no hay mejor opción que si te quedas en casa, seguir escuchando Difusora Soriano. Nos vemos el próximo sábado. Chau, chau.